Al aprender encapsulamiento y también a ocultar los atributos de una clase haciéndolos privados, es normal que aparezca el concepto de getter y setters, que no dejan de ser métodos que incluso ya hemos hecho, pero quizás no lo sabíamos. Por eso enseguida vamos a ver qué es un getter, qué es un setter e incluso cómo generarlos automáticamente utilizando el NetBeans y también el Eclipse. En el video anterior aprendimos sobre la visibilidad de los miembros de una clase, es decir, de los atributos y de los métodos por ahora, y entre otras cosas dijimos que sería conveniente, casi obligatorio, que los atributos de toda clase sean privados para de esa manera garantizar lo que es el encapsulamiento, no exponer el estado interno y demás. Ahora bien, no podíamos entonces acceder a esos atributos en otra clase, lo cual está bien, pero sí podíamos lograrlo a través de métodos. Por ejemplo, si yo quisiera obtener el saldo, puedo lograrlo con este método de obtener saldo, que me lo devuelve de forma independiente. Lo mismo el alias, si quiero un string con el alias de esta cuenta bancaria, lo puedo obtener de forma independiente de esta forma. También, ¿por qué no hacer lo contrario? Establecer un nuevo alias, enviando cuál sería el nuevo alias por parámetro, para de esa forma cambiar el estado de la cuenta bancaria. Estos métodos que han aparecido ya en el video anterior nos van a servir porque tienen mucho, pero mucho que ver con este nuevo concepto de getters y setters. Vamos a arrancar por los getters, analizando en detalle estos dos métodos que aparecen acá. Notamos que ambos son muy parecidos. Lo único que cambia es el tipo de retorno, porque claro, el obtener saldo va a devolver un saldo que fue declarado como double y el obtener alias va a devolver un alias que fue declarado como string. Entonces, ambos métodos lo que tienen en común es que simplemente devuelven el valor de cierto atributo. En el primer caso el saldo, en el segundo caso el alias. Y además el propio nombre del atributo está en el propio nombre del método. Fíjense que obtener saldo devuelve el atributo saldo y el obtener alias devuelve el atributo alias, cada uno con su tipo de dato. Bueno, esta sintaxis particular no es más que un getter. Volvemos para atrás entonces y observamos que estos ya eran getters por convención, solo que le puse la palabra obtener. Si nosotros queremos seguir la convención del lenguaje, entonces simplemente cambiamos el obtener por su versión en inglés, que es get. De esta forma ya habíamos hecho getters, quizás sin saberlo en detalle, pero en este video entonces estamos comprobando lo que es un getter. No deja de ser un método que simplemente devuelve el valor de un atributo y nada más. Ahora hablemos en detalle de lo que serían los setters. Vamos a analizar entonces, como hicimos antes, esta vez el método establecer alias. El establecer alias lo que está haciendo es, primero que nada, no devolver nada, porque establecer un valor no debería darnos ningún resultado. Lo que sí va a necesitar, a diferencia de un getter, es recibir por parámetro lo que sería el nuevo alias. De esa forma, entonces, nos llega un nuevo alias que debemos poner como nuevo valor para el atributo alias. De esta forma, entonces, ese establecer alias no deja de ser un setter, por la característica, por lo que está haciendo, que es establecer un nuevo alias que llega por parámetro. Entonces, en lugar de la palabra establecer, lo cambiaremos por su versión en inglés, que es set. Entonces, de la misma forma que un getter devuelve el valor de un atributo, el setter permite a ese atributo setearle un nuevo valor, siempre y cuando nosotros, digamos, para que esto sea coherente, fíjense que hemos puesto una validación. Si no ponemos esa validación, uno podría directamente setear el valor que llega por parámetro sin ninguna validación y este nuevo alias puede ser nulo, puede ser cualquier cosa. Entonces la idea de los setters es que tenga validación porque dejar esto así es casi como dejar el atributo público, ¿verdad? Por eso es que los setters siempre deberían tener una validación para evitar que el valor que nos llega por parámetro deje a nuestro objeto en un estado inconsistente. Por supuesto que al cambiar de nombres en la clase cuenta bancaria, las pruebas que estábamos haciendo en el método main ahora dan error, simplemente porque hemos cambiado el nombre de los métodos. En lugar de establecer, ahora tenemos que pasar el mensaje set alias y en lugar de obtener el alias, vamos a necesitar decir get alias. Lo importante es que ahora esta convención nos permite saber que, bueno, en una clase los atributos son privados, pero si quiero obtenerlos o establecerlos, no debería hacer más que colocar la palabra get o set delante del atributo y ahí ya tengo el nombre adecuado para el método que tengo que necesitar. Esta convención entonces te recomiendo que la sigas porque es la más usada en el lenguaje Java y en muchos orientados a objetos. Habrás notado que hacer getters y setters no es ninguna ciencia, pero sí puede tornarse un proceso bastante mecánico, memorístico, engorroso, porque es siempre el mismo patrón para cualquier clase. Por lo tanto, es de esas cosas que uno puede automatizar. Y por suerte, al estar usando NetBeans en lugar del bloc de notas, por ejemplo, nosotros esto incluso lo podemos borrar y hacer que lo genere automáticamente el entorno de desarrollo. Si hacemos clic derecho en esta zona del código que quedó vacía,
y apretamos en esta opción que es Insert Code, insertar código en inglés, vamos a tener esta lista que, entre otras cosas, nos permite generar los getters, los setters o ambos. ¿Sí? En este caso vamos a apretar Getter and Setter y vamos a ver que nos sale esta lista en el NetBeans donde uno puede tildar qué getters y qué setters quiere crear, teniendo en cuenta que va a crear getter y setter para cada uno. Si nosotros queríamos solo getter o solo setters, habrán visto que había que tocar las otras opciones. Bueno, la tentación de todo alumno principiante siempre es tildar acá y que genere absolutamente todo, ¿verdad? Apretamos aquí en Generate y fíjense que ya directamente el NetBeans acaba de crear los getter y setter para cada uno de los atributos. GetCBU, que devuelve el CBU, setCBU, que recibe uno por parámetro y lo asigna. Ahora bien, ¿necesariamente si hay 3 atributos en una clase tiene que haber 3 getters y 3 setters? La respuesta es no. No confiemos en que ahora siempre toda clase, si tiene n cantidad de atributos, va a tener que haber n setters y n getters, porque es totalmente falso. De hecho, el setCBU lo voy a quitar porque una cuenta va a tener siempre el mismo CBU desde que nace hasta que muere. El getCBU, si lo necesito, lo pongo. Si no lo necesito, la verdad, no lo pongo. El getAlias lo mismo. El setAlias, fíjense que lo ha definido sin ninguna validación. Este setAlias deberíamos nosotros agregarle a mano, porque si no es muy ambiguo, el IDE no puede adivinar cuál es nuestro criterio de validación. Deberíamos nosotros agregarle a mano aquí lo que era esta validación sencilla para no meternos ahora con expresiones regulares a validar cadenas de texto, al menos si no es null, para evitar que quede en un estado inconsistente. Ahí estamos. Entonces esto no se va a hacer siempre, sino condicionado. Entonces fíjense que el NetBeans tampoco es que hace magia, ¿verdad? Lo que hace simplemente es escribirnos esta sintaxis que es muy mecánica, pero luego el programador debe decidir, por ejemplo, que este setSaldo no debería existir. De hecho, lo borramos, ni siquiera lo tenemos que haber hecho, ¿sí? Porque para eso ya hicimos los métodos depositar y extraer. Por lo tanto, tengamos en cuenta que los entornos de desarrollo nos permiten ahorrarnos este trabajo reiterativo de generar getters y setters, pero yo como programador tengo que poner mi cuota, ¿no?, de inteligencia que la máquina no tiene para saber cuáles son los getters y cuáles son los setters que verdaderamente necesito, y en el caso puntual de los setters, ponerle las validaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento interno de la clase. Para los que usan el Eclipse no los vamos a dejar sin su explicación, simplemente coloquen el cursor en algún lugar donde quieran que aparezcan los getters y setters, pero a diferencia del NetBeans van a tener que ir a este menú, Source, y tocar la opción de generar getters y setters, que está aquí. Vamos a hacer un clic y va a salir una ventana entonces donde aparezcan los 3 atributos. Con esta flechita que por ahí no se ve muy bien por el tema oscuro que yo uso para el Eclipse, nos permite desplegar y nosotros podemos tildar a mano si queremos qué getter, cuál setter, o simplemente seleccionar todo, aunque sepamos que no debemos hacerlo, seleccionar solo los getters, seleccionar todos los setters, ¿sí? Vamos a seleccionar todo solo por esta vez para ver qué genera el Eclipse. Dicho sea de paso, fíjense que no me está siquiera ofreciendo el getSaldo porque ya estaba hecho desde antes, así que solamente sale el set, en este caso, ¿sí?, para no duplicarlo. Bueno, vamos a apretar ahora en Generate, vamos a correr un poco el zoom para atrás y vamos a ver que nos acaba de generar los getters y setters, en este caso para todos los atributos, que sabemos que no debemos hacerlo, pero la idea es mostrar cómo lograr generarlos automáticamente usando el Eclipse. Para terminar, pongamos la lupa en este método setAlias que generó automáticamente el NetBeans. Como el parámetro que llega se llama exactamente igual que el atributo, hay una ambigüedad y para eso tuvo que haberla roto utilizando una nueva palabra que se llama this, la cual veremos en el próximo video en detalle. Como siempre, si te gustó y te resultó útil este video, entonces dale like, comentalo, suscríbete al canal y activa la campanita. Te espero en los próximos.